Pues continuando ahora con los grupos funcionales, nos toca el tema de los éteres en este caso, en esta continuación del video anterior. Entonces, en los éteres la fórmula general es R o R'. Recuerda que la R representa una cadena de carbonos, por lo tanto, esto significa que va a haber cadenas de carbonos a los lados del oxígeno. Dos radicales alquilo se unen mediante un átomo de oxígeno. También se forman cuando se sustituye el hidrógeno del grupo OH de los alcoholes por un radical alquilo. Se obtienen por la deshidratación de dos moléculas de alcohol debido a la presencia de ácido sulfúrico. Si las dos moléculas son iguales, los éteres son simples, pero si son distintos los alcoholes se les llama éteres mixtos. ¿Cómo se forman los éteres en este ejemplo, en estas moléculas? Te quiero representar precisamente, si te das cuenta. Aquí hay un grupo OH, la misma molécula se representa aquí. Son dos moléculas de etanol que en presencia de ácido sulfúrico se deshidratan. Este hidrógeno de uno de las moléculas y este OH del otro grupo se unen para formar una molécula de agua, H2O, y esa molécula queda unida con uno de las dos cadenas. Si te das cuenta, el H2O está unida con dos carbonos adicionales, luego viene el oxígeno que quedó solito y luego viene la cadena, la otra parte de la cadena. Entonces, si te das cuenta, aquí están los radicales, una cadena, el oxígeno y el otro radical que se menciona en la fórmula general. La nomenclatura UICPA que se utiliza para nombrar a los éteres es muy similar a lo que ya hemos comentado en otras moléculas. Vamos a analizarla de cualquier manera y dice lo siguiente. Número 1. Selecciona la cadena más larga e identifícala con el nombre del alcano correspondiente. Aquí tienes como ejemplo una molécula, está un carbono, oxígeno y luego dos carbonos con sus respectivos hidrógenos. La cadena más larga es la que está marcada con el recuadro azul y te pongo aquí, esta cadena es la más larga, por lo tanto una parte del nombre de este éter va a ser etano, precisamente porque son los dos carbonos que están presentes. Regla número 2, punto número 2 de la regla. Cambiar la terminación hilo del grupo hidrocarburo oxi para obtener el nombre del grupo alcoxi. ¿Qué significa esto? Puede sonar muy raro, pero no es así. Mira, ahora veamos la otra cadena, la que era más corta. Te la estoy señalando en este momento y además está resaltada con el recuadro en color rojo, y te pongo esta nota. Este es el otro grupo y se modifica su nombre y ahora se va a llamar metoxi. Normalmente este radical sería un metilo o un metil, pero como te dice la regla, vamos a cambiar la terminación hilo que tenía metilo por oxi, y entonces ahora este carbono se va a llamar metoxi. Punto número 3. Combinar los dos nombres de los pasos 1 y 2, dando primero el nombre del alcoxi para formar el nombre del éter anteponiendo la palabra éter. Esta molécula entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Se va a llamar así, éter metoxietano. Ya hicimos la combinación éter, primero hay que poner la palabra éter, metoxietano, como puedes observar. Que además te comento que es un éter asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que una cadena es más larga que la otra. Aquí solo hay un carbono en esta pequeña cadena y aquí hay dos. Es un éter asimétrico. Aquí te pongo en el recuadro en color azul un ejemplo de una molécula de un éter simétrico que se llama éter dietílico o éter etílico. Si te das cuenta, está el oxígeno en la parte central y de los dos lados tienen la misma cantidad de carbonos. Entonces es un simétrico. Analicemos ahora a los aldehídos. La fórmula general es RCHO, que ese CHO quedaría representado de esta manera. Está el radical, repito nuevamente, recuerda que la R representa la cadena de carbonos, viene el CH y aquí hay un doble enlace con un oxígeno. Este es el aldehído, aquí está. El grupo funcional es precisamente este que estamos comentando, CHO, pero el doble enlace con el oxígeno, carbono-oxígeno, doble enlace. Son producto de la oxidación de un alcohol primario. Para nombrarlos se cambia la terminación ol del alcohol por al.
para referirnos al aldehído. Aquí te pongo el ejemplo, fíjate, en esta tabla tenemos de este lado dos alcoholes que vamos a ver cómo cambian su nombre para convertirse en aldehídos. Aquí tenemos, fíjate, el primero, en realidad es un CH3, aquí el H está nada más representándose de este lado, pero en realidad es un CH3 unido a 1H, entonces es un metanol. Cuando es muy parecida a la estructura como lo mencionamos hace un momento, y cuando ya ocurre esta formación del grupo funcional, ahora se llama un metanal. Como dijimos, lo único que cambia es la terminación ol del alcohol por al del aldehído. Siguiente, vamos a ver, es un butano, tiene un OH al final, por lo tanto es un butanol, que cuando está ahora en la forma de un aldehído se llama butanal. Vamos a analizar algunas especificaciones adicionales tomando en cuenta la nomenclatura UICPA, y dice ahí: selecciona la cadena de carbonos más larga posible, incluyendo al grupo carbonilo, que ahí te lo estoy señalando, el carbono doble enlace con oxígeno. Número 2, se enumeran los carbonos empezando por el extremo más próximo al carbonilo. Se nombra cada uno de los radicales o arborescencias insertadas en la cadena inicial, señalando el número del carbono de la cadena principal al que está insertado. Enseguida se nombra el aldehído con el nombre del alcano correspondiente al número de átomos de carbono presentes en la cadena principal, sustituyendo la terminación ano del alcano por al del aldehído. Entonces vamos a ver estos tres ejemplos en el recuadro azul. Te pongo ahí una estructura que, como puedes ver, es un propanal. ¿Por qué propanal? Porque estaríamos hablando de que hay 3 carbonos y está el grupo funcional, entonces un propanal. En el recuadro en color rojo analiza la estructura también, ahí podemos ver ya cuál es el grupo funcional, y como puedes ver, entonces este sería el carbono 1, porque aquí es en donde está más próximo el grupo funcional. Este sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. En el carbono 2 hay 2 ramificaciones que son metilos en los dos casos, por eso dice aquí 2,2 dimetil pentanal, pentanal por los 5 carbonos. Y vamos a ver el último ejemplo en el recuadro en color verde. Tenemos aquí nuevamente que hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí el nombre, bueno, antes del nombre, vamos a observar que tanto en el carbono de una orilla está el grupo funcional, como en el carbono de la otra orilla también. Por eso este nombre se llama pentanodial. Pentano, porque es el nombre del alcano; dial, porque estamos hablando que son 2 grupos funcionales. La terminación es al, por eso es pentanodial. Veamos ahora el caso de las cetonas. Las cetonas, fórmula general RCOR. El grupo funcional es también un grupo carbonilo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? Vamos a ver. Son producto de la oxidación de un alcohol secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo funcional ya no va a estar en las orillas, es decir, en los carbonos primarios. Ahora el grupo funcional va a estar en un carbono secundario. La manera de nombrarlos es muy parecida a la empleada en los nombres de los alcanos. Vamos a ver qué nos dice la nomenclatura UICPA. Número 1. Selecciona la cadena de carbonos más larga que incluya a todos los grupos carbonilo. Número 2. Numera los átomos de carbono presentes en la cadena principal, empezando del extremo más próximo al grupo carbonilo. Se nombra cada uno de los radicales o arborescencias indicando el número de carbono de la cadena principal al que está unido. Y número 4, señala el número de carbono que constituye el grupo carbonilo, y se nombra la acetona con el nombre del alcano correspondiente al número de carbonos presentes en la cadena principal y la terminación ona. Puede sonar muy complicado, la realidad es que sigue siendo muy sencillo, es lo que ya hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores. Vamos a ver cómo ocurre. Ok, vamos a ver, tenemos ahí cuál es el nombre del compuesto que puedes observar en la imagen. Fíjate, vamos a ver, tienes que, aquí está, permíteme que aquí ya me apareció el cursor, tienes aquí la presencia del grupo funcional, además tienes aquí la presencia de un átomo de cloro, que obviamente pues tiene que tomarse en cuenta para la cadena principal. Entonces primero dice que seleccionemos la cadena más larga, vamos a hacerlo, ahí está.
Es la cadena de carbonos más larga, que incluye tanto al grupo funcional como al cloro que está unido a este carbono. Ahí está la cadena más larga. Vamos a ver, el siguiente paso es numerar los carbonos. Ahí están. ¿Por qué empezamos del lado izquierdo hacia el derecho? Porque hacia ese extremo está más pegado el grupo funcional, que es el grupo carbonilo. Entonces por eso empezamos de izquierda a derecha y entonces vemos que es una cadena de 8 carbonos. Siguiente, vamos a identificar los radicales. Ahí están ya identificados. Como puedes ver, ya identificamos cuál es el grupo funcional de una acetona, que como no está en una orilla, está en un carbono secundario, por eso es una acetona. Ya identificamos al cloro y en color verde te pongo ahí, está un isobutil. Y pues ya tenemos todo, ya podemos darle el nombre a esta molécula y el nombre es por lo tanto 6 cloro, 4 isobutil, 3 octanona. ¿Por qué empezamos en este sentido? Pues por orden alfabético. Primero el cloro por la C, luego el isobutil por la I y luego la octanona, pues porque es lo que le va a dar el nombre a el compuesto final en este caso. De acuerdo, bueno, pues igual nuevamente vamos a dejar este video hasta este grupo funcional y en el siguiente video continuamos con algunos grupos más, así de que te espero en el siguiente video.